Hola chicos, hoy vamos a estudiar un poco sobre la anatomía comparada. Para entender un poco sobre la anatomía comparada, tenemos que hablar sobre algo importante, que es la topografía. La topografía es la disciplina de la anatomía que estudia las regiones en que se divide el cuerpo humano, apreciando sobre todo las relaciones entre los órganos que contiene cada región. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que la anatomía necesita la topografía para poder saber en qué región está cada elemento y así poder compararlo. Para eso tenemos entonces el estudio de varios planos. El animal o el esqueleto animal tiene que tener una serie de planos que permitan, cartográficos por supuesto, que permitan a la anatomía realizar sus funciones, su función de estudio y su función de trabajo. Ahora bien, la anatomía sagital, la anatomía va a tener tres planos. Entre esos planos tenemos el plano sagital, que es el plano vertical que divide al cuerpo en derecha e izquierda, divide el cuerpo por la mitad. Además, el plano frontal, que también divide el cuerpo en dos mitades, en una anterior, la cara delantera, y una posterior, la cara de atrás. También tenemos un plano horizontal, es un plano perpendicular a los dos anteriores, pero va a dividir el cuerpo en dos mitades importantes, una superior y una inferior. Es de más decirle que aparte del plano tenemos varios cortes. El corte del cuerpo tenemos dos, uno longitudinal y uno transversal. El longitudinal es paralelo y es el mayor de todos, pues divide el cuerpo en derecha e izquierda. Plano longitudinal va a dividir el cuerpo en derecha e izquierda. Y también va a dividir el cuerpo en delante y atrás. O sea, va a tener dos formas de dividir el cuerpo. El plano transversal o el corte transversal va a dividir el cuerpo también en dos, pero lo va a dividir por la mitad. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Así como lo indica la figura que tenemos acá. También tenemos extremidades, bien sea la extremidad superior, que hablamos del que corresponde a la extremidad radial, que es la parte externa, y la extremidad cubital, que es la parte interna. Estamos hablando de los miembros superiores. Y vamos a hablar también de los miembros superiores, pero de la parte palmar, la parte frontal y una parte posterior. También tenemos el anterior ventral, todo lo que es la parte anterior hasta el vientre, y la parte posterior dorsal, que es de la parte desde la cabeza hasta el dorso. Tenemos también que estudiar que hay extremidades inferiores, como son el inferior superior y el inferior inferior. Y tenemos también el pie, que se llama o que significa plantar. Es la parte inferior de nuestras extremidades inferiores. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la parte abdominal. La región abdominal es muy peculiar, tiene mucha peculiaridad. Además, existen muchos órganos dentro de esta misma estructura o de la misma región. Tenemos entonces, está dividida en 9 cuadrantes, como lo ven en la figura, 9 cuadrantes. Tenemos entonces el cuadrante del medio, tenemos al hipogástrico, ¿ok? Tenemos al mesogástrico, que es la parte umbilical, y tenemos al hipogástrico, que es la parte superior pélvica. También tenemos en la parte derecha, al costado, tenemos al hipocóndrico derecho, al flanco derecho y a la fosa ilíaca derecha. Y de la parte izquierda también tenemos al hipocondrio izquierdo, al flanco izquierdo y a la fosa ilíaca izquierda.
Es decir, tenemos 9 cuadrantes importantes en nuestro abdomen que nos permiten el estudio de todos los órganos que están ahí. Un ejemplo rapidito. El hígado. El hígado está en mi flanco derecho, o sea, en mi hipocondrio derecho y en mi epigástrico inferior, o sea, perdón, superior. Epigástrico superior y hipocondrio derecho. Está ubicado mi hígado. Ustedes pueden también hacer pequeños ejercicios para que visualicen cómo anatómicamente se puede trabajar la parte abdominal. Ahora bien, la anatomía comparada es la disciplina encargada del estudio de las semejanzas y diferencias en la anatomía de los organismos. La anatomía comparada forma parte de la morfología descriptiva y es fundamental para la filogenia. Podemos decir que existen varias estructuras, una estructura análoga y una estructura homóloga. La estructura homóloga habla de las semejanzas de todas las estructuras anatómicas de los seres vivos u organismos. O sea, que si yo tengo una ala igual que la del perro, igual que del humano, ahí lo estudia la homología, o sea, la semejanza de todas las estructuras. La analogía va a estudiar la diferencia, no tanto la diferencia, sino la diferencia en estructuras y también en función. No es lo mismo tener una ala de un ave que vuela a tener una ala de un ave que no vuela. Ejemplo, las gallinas. La gallina no vuela, pero tienen plumas. El águila vuela, pero también tiene plumas. Entonces, ahí vemos la diferencia en función y en estructura. Entonces, podemos decir que las estructuras homólogas vienen de una evolución divergente, mientras que las estructuras análogas vienen de una evolución convergente. Algo de función. Vamos a hablar un poco de historia. La anatomía viene desde la prehistoria, imagínense. La anatomía occidental, tal cual como la conocemos actualmente, tuvo su origen en el Imperio Helénico. También hablamos de la anatomía griega en el Antiguo Egipto, desde hace 500 millones de años antes de Cristo. Proporcionan los primeros registros observados anatómicamente en animales reales. También hablamos un poco de historia, hablamos de Hipócrates, ¿okay? Que es considerado el fundador de la ciencia anatómica, ojo, el fundador de la ciencia anatómica, no de la anatomía. Aristóteles, que fue el fundador de la anatomía comparada, y también es el padre de la anatomía antigua. Hoy en día hablamos también de la anatomía científica. Viene desde la escuela de Alejandría. Todos los grandes científicos nacen de la escuela de Alejandría. Ellos hicieron todos sus estudios e inauguraron y describieron muchas partes de nuestro cuerpo, pero también tuvo una decadencia muy grande. Y en esa decadencia, en la Edad Media, fue cuando comenzaron a surgir los galenos, que hoy en día los tenemos. Entonces, en resumidas cuentas, testimonialmente tenemos a ¿quién? A Aristóteles, considerado el padre de la anatomía antigua. Y Andrés Vesalio es considerado el padre de la anatomía moderna, debido a que hubo muchos avances en la historia. Podemos decir entonces que la anatomía comparada es un estudio descriptivo de todas las estructuras de nuestro cuerpo. ¿Ayudados por quién? Por la topografía. No es más que decirle, espero que les haya gustado este video y que les haya servido para el estudio de la topografía. Me despido, chao.